Hay muchos comentarios, hay mucho ruido, como le llaman los economistas, hay muchas ideas, hay muchas propuestas también que se están mandando al Congreso y desde luego muchas veces pudiera ser motivo de confusión por no tener a bien qué es lo que en verdad se está diciendo y es lo que vamos a tratar el día de hoy de manera puntual, de manera exacta, qué es lo que se está proponiendo. Sabemos que el cambio de administración ha dilatado un poco ya lo que serían concretar estas leyes, pero lo vamos a platicar y para ello tenemos a dos invitados que de manera excelsa y ejecutiva nos van a ayudar a desarrollarlos. Quisiera presentarles al maestro José de Jesús Milla Arufe. Él es gran conocido aquí con nosotros, es contador público por la Universidad Iberoamericana, es especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático, articulista de la revista, también consultorio fiscal y director de Milla y Arufe Asociados, SC. Y Jesús, bienvenido. Es un placer estar nuevamente aquí con todo el equipo de producción. Al contrario, el gusto es de nosotros. Y también tenemos al maestro Francisco Javier Martínez Ibáñez. Él es contador público certificado por nuestra facultad. Es director del Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, llamado IMEFI. Él también es socio del despacho de contadores públicos Martínez Ibáñez, Gómez y Asociados, articulista de nuestra revista, coautor de libros. Bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Haces macramé en las tardes, creo. Los viernes hacemos tamales. Ok, muy bien. Bueno, para que vaya saliendo. El tema de hoy está bien importante porque desde 2014 prácticamente no teníamos reformas. Entonces, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta ahora para 2019 se ven, pero una infinidad de posibles cambios. Por la nueva administración, así es. Entonces, bueno, como ustedes saben, este programa, si lo están viendo ustedes en vivo hoy jueves, estarán muy conscientes de que se va a enriquecer con todo lo que ustedes nos puedan aportar, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes gusten, nos lo pueden hacer saber a través de las redes sociales. Y desde luego, pues siempre estamos contentos de estar en Twitter a través de @consufiscal, repito, @consufiscal, a reserva de que estarán apareciendo los cintillos en la pantalla. Y para que ustedes nos puedan hacer llegar, pues, todas sus inquietudes, todo lo que correspondería a, pues, no sé, dudas que salgan, ¿por qué no? Hasta críticas, ¿no? Que pudieran resultar. Bien recibidas. Exactamente, así que bueno, pues estaremos muy atentos de poder escuchar todos sus comentarios. Y bueno, pues vamos a empezar poco a poco a comentar precisamente también de este tema, que vienen algunos cambios importantes, algunos que pudieran sonar como que sacuden lo conocido, lo normal. Platicamos un poco ayer en radio, ¿no? Que de las primeras declaraciones que realiza el presidente electo, y lo dice en una entrevista, le llaman de banqueta, ¿no? Muy informal, el licenciado Ebrard, posteriormente lo repite el presidente electo, estando en Ciudad Juárez, algunos gobernadores dicen, ya nos juntamos, ya parece que es un hecho. Hay dos propuestas de que el IVA baja en una zona que se va a llamar pues, como frontera, un tanto imaginaria, ¿no? Porque no está delimitada físicamente. Y también hay una baja del ISR y también el salario mínimo. Platícanos, Jesús, ¿cómo es eso? Sí, fíjate que ahorita con respecto a lo que tú decías que durante los años anteriores, y me separo un poco de tu pregunta, sí, no hubo cambios importantes, sin embargo, se aumentaron las bases de impuesto con aquello de la UMA y con aquello de otros cambios que hicieron que la base del impuesto creciera y el impuesto pues, fuera mayor, y fue el gran agredido fue el trabajador, ¿no? Por haber puesto toda la parte de la UMA como las partes exentas, ¿no? Y entonces, y esa gran problemática que también hubo de que todavía los legisladores no alcanzaron o no tuvieron el tiempo de arreglar todas las leyes para que definieran perfectamente qué se le aplicaba a la UMA y qué no se le aplicaba, ¿no? Ojalá ya lo resuelvan. Pero bueno, eso es nada más como... Digamos que como efectos de inflación en los impuestos, ¿no? Que ya no se pudieron compensar. Claro, es que no Pues, queda muy claro, como bien dice Jesús, ¿no? Sí. ¿Cuándo es suma, cuándo es salario Sí, mínimo? no, es bastante complicado, es bastante complicado. Las leyes ya deberían de estar perfectamente reglamentadas cuando es efectivamente UMA y cuando no lo es, ¿no? Pero bueno. Es como decir, ¿cuándo es en serio, cuándo es en broma, cuándo fue promesa presidencial, cuándo es de a veras? ¿Cuándo es de a de veras? Okay. Como esta, ¿no? Bueno, aquí el gran problema es que sí fijan una franja de 20 kilómetros, ¿no? Y nos podemos encontrar en gran parte del noreste, sobre todo, que 20 kilómetros y 20 punto cachito ya es otra zona, ¿no?
Y entonces puede ser que una calle esté fuera de eso cuando no está perfectamente delimitado. Y la propia ley también te informa zonas más allá de 20 kilómetros, ¿no? Aquí la situación es que en un principio se habló de 40 kilómetros, después de poner inclusive una garita más adentro de donde está el territorio nacional, que yo creo que una locura, y al final quedó como había quedado siempre, que son 20 kilómetros. La problemática es que en el caso de la baja o de la disminución del impuesto sobre la renta al 20% y del impuesto al valor agregado al 8%, estamos viendo primero, yo considero que no hay igualdad, porque y ahora resulta que somos dos mexicanos, los de la frontera norte, porque los de la frontera sur no, y los demás. Entonces, ya en 2013 anteriores, cuando estaba ya hubo un IVA al 11%, ¿no? Entonces ese IVA al 11% ya más o menos era un camino andado. Lo que no estaba trastocado era el famoso 20% del ISR, y que tienen que delimitarlo perfecto para que no exista planeaciones de empresas que vayan o que pongan su oficina principal allá, ¿no? Porque no puede sea ser, falso, ¿no? Entonces quiere decir que el impuesto tendría en el IVA el 8%, en el ISR persona moral de 30 baja al 20%, siempre y cuando estén domiciliados allá y la actividad la lleven allá, según entiendo, ¿sí es así? Yo creo que va a ocurrir algo como ya lo teníamos anteriormente, donde tú puedes estar en frontera y realizar también actividades fuera de frontera, y vas a tener que llevar dos cálculos para que esto no ocurra como lo está diciendo mi maestro Jesús Milla, en el que se da un tipo de mexicanos de un lado y un tipo de mexicanos de otro. Y a partir de que ya eliminan la zona fronteriza en IVA y ahora se vuelve a retomar, suena como que ya sabemos de qué nos están hablando. En el caso de los salarios, nos dicen, oye, el salario debiera ser el doble del mínimo en la franja fronteriza, y también en 2014 nos cambiaron de tener 3 áreas geográficas a tener solo una área geográfica de salario mínimo, y ahora sí tendríamos aparentemente 2, pero con mucha diferencia. Y además, ¿no?, de la Al diferencia, la legislación el impuesto sobre nómina, por ejemplo, la legislación de el seguro social, la exención de retención. Exactamente. Entonces estamos hablando de situaciones que no van a ser tan fáciles de que pasen a la primera, ¿no? Yo creo que va a haber un proceso, obviamente, de acuerdos con los estados, y que va a haber, o sea, tú dices, mi querido maestro, que no pasarán. No, yo creo, parece que esto ya, por lo menos este cambio parece que sí va. Yo creo que sí está planchado. Lo que pasa es que yo pienso que a partir del 1 de diciembre va a ser muy complicado que pase, porque hay demasiada cambios que se deben de llevar con relación a los acuerdos entre la federación y los estados, aunque estén más o menos planchados, y obviamente las leyes de ingresos, la ley de ingresos o el código financiero de la frontera, que son los que traen los impuestos estatales, ¿no? Pero bueno, no obstante, entiendo, ya ha habido muchas reuniones, según los noticieros, entrevistas directamente a presidentes municipales, incluso, donde ya lo están teniendo como un hecho, porque la promesa fue a partir de enero, como bien dice Javier. Entonces pareciera que sí ya es un hecho, y yo creo que si alguien está buscando, coqueteando la idea de mudarse para allá, como que es ahorita. No se complica. Y aparte, ¿qué pasa con el mundo de las personas físicas, no? Ahí no hay cambio. O sea, ¿sí? Ahí pueden llegar al 35% de ICR. Entonces, imagínate tú qué falta de equidad, porque pues, son actividades empresariales, por supuesto, que los van a obligar a irse a una persona moral de esas nuevas. Además, es un problema darlas de alta, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ahí... no sé, no han dicho nada las cámaras con relación a eso, que son los pequeños... Pero debiera tratarse igual. Seas persona física o persona moral, te vas en tu actividad empresarial al 20% de ICR, y después, cuando te lleves la lana a tu ámbito personal,
para incrementar ya tu pecunio personal. Eso no es como hacer aeróbics, es incrementar tu patrimonio personal. Sí. Eso implica que ahora sí pagues el diferencial del impuesto. Ahí va a haber un tema interesante. Sí, porque te puedes imaginar, vamos a hablar de un dividendo, por ejemplo, de una persona moral, te pasas a la persona física y entonces estás hablando de que ahí te hacen una retención del 20%, que había que cambiar el factor de piramidación, y en el mundo de las personas físicas el dividendo por 1.4286 y por 30%, que es el impuesto acreditable. Así es. Entonces, resulta que sería en ese aspecto bastante correcto, ¿no? Y esos cambios que son aparentemente nada tienen que ver, pero es un mundo. Si no se ve esto a nivel global, pues puede tener varios se pueden meter el pie, ¿no? Bueno, y más que nada en el país, nosotros al estilo acostumbrado, pues es muy evidente. Me acuerdo cuando se dio el cambio con Donald Trump, que allá en los Estados Unidos modifica la tasa y nosotros al entendimiento mexicano decíamos, ay, ¿sí se va a salir en gastos? La respuesta era, bueno, pues es que cada estado tiene su propio Aparte, impuesto ¿no? sobre la renta. En México no, en México hay un solo ISR, o sea que le mueves a una pieza y es como el Jenga, inmediatamente se te puede caer o no, dependiendo de qué tan estratégico sea. Y ese era un punto que platicabas ayer, ¿no, Javier? Como que los números pareciera que no van a salir porque tenemos también, pues hay otros planes, otros programas, y hablábamos, ¿no? De que hay unos Es que programas en camino. el tema de decir, estamos en un cambio de gobierno, no es solo un cambio de gobierno, se está hablando de una cuarta transformación donde mucho de la política económica tiene que ver con atención a los pobres, con el ataque a la corrupción, digamos que esos dos puntos centrales, y entonces eso implica que gastemos de diferente forma, pero para poder gastar necesitamos tener lana. Entonces, suena como que se ha hablado mucho en qué vamos a gastar el dinero. Oye, un tren Maya, oye, un aeropuerto que hay que pagar algunos contratos ahí que por haberlo cancelado, hay que dar dinero a los, ¿cómo se llama? Adultos en plenitud. A las personas con juventud acumulada, ¿verdad? Galanes otoñales, Ándale, por supuesto. Sí. Y toda la parte de la Renata, del régimen, la Reserva Nacional de Talentos, ¿no? Con los ninis, o sea, ya entendimos que vamos a gastar lana en muchas cosas. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ya entonces, eso lo está viendo Ursúa, nuestro próximo secretario de Hacienda. Por eso no le da tiempo ni de asomarse a la prensa, porque pues no le cuadran los números además, por Además de ningún que lado. no es su estilo, ¿no? Además, Como que ni es su no. estilo, y qué es lo que va a decir, si solo alcanzó a sabe. decir que está planchado ya lo de ese dinero a las galanes otoñales y a los ninis y a los que acaban de salir de la universidad, Sí. que también es otro conflictazo, ¿no? Bueno, si juntamos los impuestos, así que saliéndonos un poco de lo que era el punto, cuando se habla también de que no las comisiones bancarias y todo el problema político es que se genera, finalmente es un efecto de recaudación, porque todas las comisiones generan el IVA, salvo los intereses, ¿no? Que ese es otro tema, y pues también, ¿no? Implica una merma. Como bien lo decía Javier, pareciera ser de alguna forma dos lineamientos a seguir: ataque a la corrupción y apoyo a los pobres, pero como de perfil, no de frente. Porque bueno, ya se vio que la corrupción no se va a ir hacia atrás, lo que implicaría recuperar bienes que también de alguna forma ayudarían a solventar todo lo que se tiene enfrente, y el apoyo precisamente, regresando ahora sí ya a lo fiscal, a programas como los ninis, como los que ya están titulados, pero de alguna forma con una también, vamos, con descendencia fiscal, como que se ve una misión imposible, ¿no? O sea, mucho de lo que se está pidiendo hacer o de lo que se está proponiendo implica o una disminución de ingresos o un incremento de costos. Entonces, pero eso todavía lo podemos mover. O sea, el 15 de diciembre, que es cuando Ursúa va a tener que meter ya su paquete económico, su carta a los Santos Reyes, ¿verdad? Parece que no está fácil de cuadrar, porque hay otras cosas que son adicionales y que no están ya negociables. La deuda que nos está dejando este sexenio,
está rete buena, o sea, fueron muy eficientes en incrementar la deuda externa y eso lleva a un pago de intereses terrible, o sea, Y estamos con hablando... calificaciones malas de Así aumento de pago de intereses, que también, ¿no? Aquí me llaman, digo, nada más como chisme, así en paréntesis, está por venderse el avión presidencial y que lo venden y que no lo venden y que sale uno que siempre no. Si lo vende el Estado, ¿lo vende con IVA? ¿Lo vende con IVA? Pues sí. Pues depende, ¿no? Porque si lo compran en el extranjero se iría con No, tasa, no, no. con tasa cero. En el caso del IVA, si tiene bandera mexicana, a donde sea la entrega material lleva IVA. Por eso, pero la fracción 9, digo, el artículo 9, fracción cuarta, dice que pues, ¿Bienes están nuevos exentos, usados? salvo que sean enajenados por Por empresas. empresas. Entonces, bueno, todos esos temas que parecen absurdos, o sea, la PER son motivo de, igual hasta, exacto, Chesgarrillo, implican un impacto en positivo. Bueno, recuerda que en este caso, si es poder del gobierno federal, es una persona moral, de acuerdo al Código pero no Civil. es actividad empresarial, Está bien. no es empresa. Principalmente, ¿no? Ahora, no, y además tenemos otro reglamento, ¿no? Que si bien el 25 del Código Civil habla de quién es persona moral, Oye, el pero a 7 ver, dice... tú al sí, avión no, lo vas a tratar como usado, porque la neta es que está nuevo. dijimos el Acuérdate- avión, no, bueno, sí, no. no el cerebro de muchos de arriba. No, acuérdate que nuevo es lo que por primera vez usas en México. Ah, sí, claro, Sí, sí. no sé si ya lo usaron aquí, por No. supuesto. En fin. Bueno. Otros dos puntos ahí importantes en lana que se va a tener que pagar Ok. es, aparte de los intereses que están tan altos, hablaron de los gasolinazos y dijeron, oye, vamos a quitar el IEPS a las gasolinas. Aún quitando el IEPS a las gasolinas, los gasolinazos pueden continuar porque no solo depende del No IEPS, depende de o sea, Claro. depende del precio internacional del petróleo, de lo Así que es. cueste, no sé, todos Además, los el petróleo costos. está indexado en dólares. Así es. Entonces, es otro tema que también Cualquier vale la movimiento pena. que ahorita también hay un problema. Además, si baja automáticamente son las tres fracciones del IEPS que son las que van con la gasolina y como se paga el IVA sobre la base y sobre el IEPS, en este caso junto, pues entonces le pega al IEPS y le pega al IVA también, ¿no? Se pega el 16% de la baja del IEPS. Claro, porque el IEPS, de alguna forma, como no se traslada directamente al consumidor final, se vuelve parte del costo, incrementa la base del IVA. Entonces, no solo es echar atrás millones de IEPS, sino un pedacito también del También IVA, el que por 16%, costo. el 16%. Y entonces, pues Y no bueno, sé si perdón, salga. perdón, mi querido Sí. maestro, pero aparte ahí, en el caso de la gasolina, pues va a seguir aumentando o disminuyendo independientemente de que le quiten el IEPS o no. Entonces, el efecto del gasolinazo realmente no se ve cómo eliminarlo y tiene un costo de 250,000 millones de pesos. O sea, es un trancazo fuerte que tampoco se ve cómo se pueda absorber en el presupuesto. A propósito, hay algo que también no se ha comentado mucho, pero también la promesa de que el mismo precio de la gasolina en Estados Unidos así va a ser el mismo precio de la gasolina en la región fronteriza. No, que eso sí, eso fue. no. Es Bueno, para el espérate. 28 de diciembre, Día de los Inocentes. No, bueno, Sí. bueno, pero sí se dijo. Ah, Sí bueno, lo dijo. está bien, se Bueno, dijo, no, sí. bueno, si estamos hablando de promesas de campaña y estamos Pero hablando... entiendo que la persona que va a estar a cargo de la Secretaría de Economía, si no mal ubico, y puedo desde luego cometer el error, fue quien dijo que lo del IEPS para gasolinas, como que aunque hubiera sido comentado en detalle, dijeron, creo que siempre ahorita de momento no es viable, ¿no? No tanto como lo que ya platicábamos, ¿no? Que eso sí, los programas, el otro día Javier nos mostraba, hay una página ya para poderse inscribir o preinscribir, o no sé cómo Sí, sea. como es que Nini parecería despectivo, digamos, Nini con cariño, ya te inscribes en estas páginas y ya puedes estar esperando que te llegue ese subsidio. Sin embargo, lo que dice es que el subsidio se va a otorgar por zonas prioritarias. Ok. Entonces, ¿cuánto va a haber de lana? Si vemos el presupuesto, va a decir un rengloncito cuánto se va a dar de lana a cada programa. Esa lana que está ahí es la que se va a repartir entre Los que alcancen. los que alcancen. Y Y- entonces tú y dices, tal- oye, me quedó muy poquito. Bueno, está bien, entonces revisa las zonas prioritarias. Oye, todo está prioritario, ¿no? Descubrieron que las calles, por ejemplo, en inseguridad, las calles más inseguras en México están ubicadas entre el río Suchate y el río Bravo, ¿no? Ah, entonces sí. tú dices, no, pues está Todo. todo es prioritario. Además es poquito. Así es, y entonces van a decir, en el municipio fulano, tanto,
y entonces es una promesa que se debe ir cumpliendo, pero poco a poco, no va a dar la lana para tanto. Para cuando esta experiencia se vivía en la Ciudad de México, el pago, entiendo, era directamente del Estado a las personas Sí. que tenían eso. ¿Lo hacían a través de tarjetas? ¿Se los depositaban? Una ¿Tenían que ir ellos tarjeta a es lo que cobrar? hacen con los adultos en plenitud, Sí, Ok. que o sea, también van a duplicar lo que es el subsidio, ¿no? O pretenden duplicar lo que es el subsidio. Esa va a ser una tarjeta, sí. Exacto, es como un monedero, ¿no? Se los van a recargar y ellos ahí lo Sí. van a poder recibir. Sí. ¿Había una vigencia, entiendo, a nivel local? ¿6 meses? ¿Una cosa así? o sea, aquí en México te daban 6 meses en la delegación Benito Juárez, que es la que yo conocí por los programas. Hubo gente del despacho que entró con ese programa en el Javier despacho. que no entró, ¿no? No, yo no, Y yo se no entré quedó. con ese programa. Y muchas de mis gentes actuales entraron con esos programas, porque llegaban y decían, oye, te voy a traer a estos contadores que yo ya los califiqué. Llegaba una persona de la delegación y ellos van a recibir un apoyo de tanto. Entonces tú podías dar un salario, digamos, más bajo, pensando en que Complementario, van ¿no? a tener un complemento por fuera. Pero eso es fuera del programa de que estaba en la Benito Juárez, de que te podías contratar a algunas personas que estaban ahí, como una, no sé, mesa de trabajo o algo, Sí, ¿no? un programa, digamos, Programa. para que la gente se integrara a trabajar, Que que empezaba es la siendo misma como idea, ¿no? capacitación, ¿no? Ujú. Nos decías que, bueno, al final se le podría entregar un Sí, comprobante. sí, hubo ese programa, no sé si existe actualmente, No. pero aparte, No porque quebró, van a decir, ¿no? Es que no, el último es dinero, o sea, ¿cuánto tienes Claro. de en el presupuesto, monedero? Y es con eso puedes, cuánto puedes gastar. Ajá. sí, es Pero a bueno, en su completar. momento me imagino que ayudó a mucha gente, ¿no? Sí. Sí, se Y hubo impulsó, gente pues. brillante. Yo tuve en el despacho una persona que estaba ahí bastante brillante. Es que el tema aquí, Se llamaba Jesús, ¿no? sí. Se llamaba Jesús. Sí, sí, mi sobrino, Y ¿no? se parece tanto a mí. Aquí el tema es que sí es una forma de dar empleo. Aquí el problema es que tú puedas o necesites a esas personas. Para necesitar a esas personas necesitas que tu negocio crezca. Y con los números que nos están dando de que la gran mayoría de negocios en México son micronegocios, no está tan sencillo. Se necesita fortalecer al mercado interno, ¿no? Que es lo que Además, pretende. si hablas de 3,500 pesos que supuestamente también hay que darles a estas personas, una especie como de subsidio y de acreditamiento de impuesto, pues puedes tener algunas personas que ganan menos que ese dinero, en el despacho, para que llegue alguien a que le reciba 3,500 pesos, ¿no? Ahora un tema, cuando estas personas se insertaban, y que es lo que a futuro, me imagino, el plan busca, obvio, fomentar posibilidades de empleo, lo cual pues todos estaremos siempre de acuerdo. Desde el día 1 que llegan, porque según el programa es para una forma de capacitación, ¿se volvía ya una relación laboral en el caso que se aplicó? Por supuesto. Y en el caso, o sea, te decían que no necesariamente era así, eran como personas como becarios, por decirlo de alguna A forma. ver, recordemos que la parte de becario en lo que es el reglamento del impuesto sobre la renta, becario dice que es salarios. Lo podemos ver en el caso de los hospitales, ¿no? Ya ven que a partir del primer año, año y medio, ya todos los alumnos de la Facultad de Medicina se van a los hospitales. Imagínate, llega un becario de esos, tiene un accidente y tiene un accidente de trabajo, por Claro. supuesto. O sea, estás hablando que puede ser becario, pero tiene un riesgo. Y para que se pueda asimilar, que tampoco se puede asimilar a salarios, pues habría que haber un acuerdo con relación a que cumplan un programa a la universidad y que yo le dé a la universidad ese dinero para que la universidad se lo entregue al becario. Pero aquí es directo, ¿no? Aquí va a llegar directo Exacto. el dinero a la Y persona. si es directo, pues eso es salario. ¿Será susceptible? Digo, aunque no se prevé como tal, insisto, esto solo es opinión mía, que cuando esta gente llegue y sin duda por protegerle se le deba asegurar, ¿había algún régimen especial en aquel entonces? O... No, No. Lo que nosotros hicimos es hacer contratos con un salario más bajo del de mercado, pensando en que estaba ese complemento. Compensado.
pero dimos de alta en el IMSS y todo, porque tienes que cumplir con esas obligaciones. Y terminando los meses, entonces se los quedaban ya como trabajadores, dice, Sí. burdamente dicho. En la lógica de ese trance, entonces había ya un ajuste, Claro. entraban a tabulador o lo que fuera, ¿no? Sí, porque tú tienes en tu lugar de trabajo generalmente un puesto. Si tú tienes un puesto con un sueldo, Ok. esta persona entra con un sueldo menor, más lo que recibe adicional, gana lo mismo que Ya los se otros. pareja, ¿no? Pero una vez que le quitan ese subsidio, pues habrá que subir el sueldo para no tener personas Sí, que No le hacen obstante, lo se le mismo. reconocía como trabajador desde el Sí, día primero, claro. que pudiera estar ahí. Y en al aquel mismo tiempo. entonces no existían, aunque sí dentro de la ley federal del trabajo, los diferentes contratos, pero tendrías que hacer un contrato, no sé si por tiempo determinado, porque eran primero 6 meses, ¿no, Javier? Lo de la Benito Juárez, o era un año. No, eran 6 meses. 6 meses. Sí. Hacer un contrato por 6 meses. Mm, Lo que solo pasa es fuera que el de capacitación que prevé la ley laboral, entonces. sí, lo que pasa es que después de los 6 meses ya se convierte en definitivo, ¿no? Entonces, por la misma ley federal del trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones sí había que aclararlas bien qué pasa con esas personas, Es todo ¿no? un tema porque Todo un tema. tienes dos tipos de contratos, el contrato por tiempo u obra determinada o el contrato por Indefinido. obra indefinido. Y dentro de esos dos contratos puedes tener periodos de capacitación o de periodos adiestramiento. o de prueba, etcétera, Exacto. pero forman parte de estos contratos. Sí. Entonces tienen ahí características que nos llevan a que hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan No, estas cuidadísimo. situaciones. Para nosotros poder hacer eso, necesitamos hacer un contrato por tiempo indefinido, pero aparte se le agrega que es capacitación de tanto Que tiene un tiempo. periodo de Lo que capacitación. pasa es periodo. que lleva exacto un punto de especialidad muy importante, porque toda empresa necesita sus comisiones, ¿no? Y una de estas Y esa comisiones comisión- es la que va a validar si se queda al final o no. Pero yo creo que en el contrato mismo se hace mención de que es en relación del programa, como se le dé el nombre gubernamental, que es el de capacitación. Recordemos que hay 3, ¿no? El de prueba, capacitación y temporada. Así. El de capacitación, curiosamente, lo dan hasta por 6 meses. El caso Dependiendo de si es gerentes, para el cada caso de parte gerentes y directores, sí. Y si no, nada más es de 3 meses. Ahí es donde nos O meten en un 28, o jaque. 28 o un mes, sí. Ujú. Entonces, si eso es todo un tema Y laboral. en el mundo de los juicios laborales, quien ha dado de baja a una persona que está en capacitación tiene que demostrar Claro. La comisión. por qué la dio de baja o pierde el juicio. Y ¿Quién- la verdad quién es no que dio los el ancho? juicios los han estado perdiendo los Sí, patrones, salen por lo que se aconseja, o por lo menos es lo que plantean los abogados bastantes laborales, caros. es que dicen, oye, no, contrátalo por tiempo determinado y eventualmente lleva su periodo de capacitación o periodo de prueba y ni modo. Si no dio el ancho, vas a tener que pagarle la Porque totalidad se del requiere contrato, que la comisión ajá, esté de acuerdo. porque va a estar Claro. más fácil eso a que te vayas a un juicio donde vas a perder. Bueno, vamos a ir a una pausa brevemente, regresamos para seguir comentando las expectativas fiscales para 2019 y regresamos. Info Fiscal. De noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, publicó en su portal un simulador de declaración anual 2018, con el objetivo de que los contribuyentes puedan conocer, revisar y corregir la información de pagos de sus impuestos. Si hay algún error en ellas, el contribuyente tiene hasta el 31 de diciembre para que clientes y proveedores le corrijan sus facturas. 15 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicada el 23 de enero de 2018.
16 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de noviembre de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de noviembre de 2018. Info Fiscal. Y bueno, qué caramba con tantas cosas que se están presentando. Algunos puntos que han sido muy breves, que yo creo que vale la pena, son cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Parece que se van a derogar la deducibilidad de los ingresos exentos o la no deducibilidad total de los ingresos exentos. Una propuesta que sale medio ambulante, por llamarla así, que quieren eliminar la fracción 30 del 28. La fracción 30 y no 3X. Sí, no, la 3X. Es la 3X. Es la 3X. Bueno, primero se habla de que se pueda quitar el tope de las deducciones personales de las personas físicas. Ese del artículo 150. Y entonces, eso sería extraordinario. Porque la verdad es que acuérdense que existía que según los hijos que tenías podías hacer una deducción, podías hacer dentro de esa parte. Bueno, a mí me platicaron eso, no es que lo haya yo, por el límite residual del 151, ¿no? Sí, que era en función de un porcentaje. 15, o de... Era un 5-1. Con la ley del timbre, si le ponías a cada uno de los hijos un timbre. Bueno, eso sí te acuerdas, yo aquí el tema es... cedular, ¿no? También, sí, ¿no? O sea, todos quieren una cuarta transformación donde recibamos muchos subsidios y nadie pague impuestos. Oye, todo es deducible, nada se acumula, está todo a dar, y eso ¿quién lo paga? O sea, Ursúa tiene ahí un problema grave. Claro. O sea, tú dices, oye, no manches, estos cuates deciden que nadie paga impuestos, deciden que tienen deducible todo, y deciden que quieren muchos subsidios, o sea, ¿de dónde pagamos? Y además, una más, se flexibiliza el esquema de auditorías por aquello de la ley de fomento a la confianza ciudadana. Es confianza ciudadana. O sea, como que se está flexibilizando mucho respecto de la necesidad que se tiene, ¿no? Aparentemente están holgando en eso, pero no creo que eso es una función que si no hacen auditorías o si creen que por Diosito Santo yo cumplo, pues... está mal. Por eso al ratito la gente va a decir que no le gustan los frijoles tampoco. Digo, por si bueno, si vinieras de paso, a la mejor sí. Es el punto que voy a hacer, ¿no? Como dicen, limosnero con garrote, ¿no? El hecho es de que a la gente le van a dar muchas condescendencias, pero irá a darse ese resultado. Se apuesta más a lo moral que a lo jurídico, quiero yo pensarlo, ¿no? Y es un buen experimento, pero para hacer en casa, ¿no? Aquí hay una cosa importante. Si hablabas del artículo 28 de los no deducibles de acción 30ª, en el cual nos habla de una no deducibilidad por parte del patrón con relación a todas las partes exentas que tiene el trabajador en el salario. Recordemos, y eso yo siempre lo he peleado, que una cosa es que yo te dé previsión social, que esa probablemente sí pueda entrar, a que otras que es la mayoría de los trabajadores, que la Ley Federal de Trabajo te otorga una reducción de impuestos con relación a la PTU, con relación al aguinaldo, con relación a las horas extras, todo ese tipo inclusive de las exenciones y de las indemnizaciones, que ahí entra todo, y al patrón, al momento de no poderlo deducir, ¿sí? Ya sea vamos a hablar del 47, hace como no deducible el 53 y le cuesta un 10% de PTU, le cuesta un 30% de ISR, y si aparte del 47 se va al 53 a un no deducible, como estábamos diciendo hace rato, le cuesta al patrón 52.86 centavos de cada parte
ya sea del 47 o del 53%. Y aquí... ¿Sí me explico? Sí, siempre ha estado grabado indirectamente el hecho de que haya prestaciones exentas. Anteriormente había una proporción de subsidio acreditable. Tú tenías un subsidio acreditable y dependiendo de cuántas prestaciones exentas tenías, el subsidio era menor o nada. Oye, si tienes más de tanto de prestaciones exentas, entonces no tienes subsidio acreditable y por tanto pagabas más ICR. Sí, pero esta vez, la verdad... Y se lo pasaron al patrón. Dijeron, a ver, está bien, ¿quieres que el trabajador tenga un ISR menor? Estoy de acuerdo, pero entonces tú vas a pagar esa parte que venía pagando el trabajador directamente. Sí, o sea, como que se le dio Sí. ese cúmulo. Vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que trae nuestra revista, hoy es el número 702 y regresamos porque es Sí, un punto esa novela. básico, ¿sí? Regresamos. Consultorio Fiscal en su número 702, como siempre, publica interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez nos habla del nuevo esquema de cancelación de CFDI. Silke Mora López explica lo referente a la residencia fiscal en México. Ramsés Pérez Palacios opina sobre la facturación electrónica del formato múltiple de pago. Estos y otros artículos de gran interés le presentamos en el número 702 de la revista Consultorio Fiscal. Informes y suscripciones al 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Estamos de regreso y tantas historias de terror que se van a dar. Hay muchos temas. Digo, Inclusive la que platicaste ahorita. Sí, ¿no? En la pausa. Oh, no, esa está muy triste. Otra de terror aquí. Otra de terror. Gente que no paga honorarios, ustedes saben, ¿no? Pero bueno. Qué raro, ¿no? Pues si acaso, pues ahí Trabajas y no te quieren pagar. Qué raro. Bueno, el punto principal es que hay muchas reformas que entiendo llevaría a todo el mundo, ¿no? Por eso es que este programa se va a hacer en dos espacios, es decir, la siguiente semana tendremos una segunda parte. Pero entiendo que vas a platicar algo de esto, ¿no, Javier? ¿Lo vas a...? Nosotros en IMEFI tenemos ya los análisis de las expectativas fiscales. Okay. La realidad es que se están dando muchos supuestos dependiendo de las diferentes empresas que pueden tener efectos muy particulares y eso ayuda mucho tenerlo en un análisis. Si me permites, claro. Si alguien se mete en IMEFI y dice que escuchó, que vio el programa de consultorio fiscal, podríamos ofrecer un descuento de 30% hasta el 30 de noviembre en los cursos que tenemos, que seguro les pueden ayudar mucho. Ok, perfecto. Pues ya lo escucharon entonces. Sí. Nada más digan, yo vi a Javier el día de hoy. ¿Sale? ¿Hasta cuándo tienen? Digo, pues hasta el 30 de noviembre, porque hay un cúmulo de cosas que se están dando en este supuesto. Sale, ¿no? Sí, pues es que son temas que en realidad yo pienso que la gente... muchas veces se descansa cómodamente, pero preverlo siempre es mejor. Es como la salud. Es mejor, no, es mejor saber. Yo creo que para todos los que de alguna forma estamos estudiando ese tipo de cosas, nos causa muchísimo conflicto porque ya no sabes de todas las iniciativas que van llegando, no sabes cuáles en realidad van a ser o podemos medir cuáles sí van por buen camino, ¿de acuerdo? Como la de la frontera, como la de la retención de lo que son los documentos apócrifos o la prestación de servicios. Sí, Prodecon, sí, de la Prodecon. La de Prodecon, de retener 10% de IVA y 8% de ICR de servicios arriba de 100,000 pesos, con algunas excepciones, suma. Claro, o sea, si yo soy el secretario de Hacienda, si soy Ursúa, yo voy a decir, oye, yo quiero unas que sumen esa suma, pero necesito tener mayores ingresos. Pero aquí el problema está en que pueda existir no tanta restricción para que te regresen los saldos a favor.
Porque ahora creo que tienes que presentar tu acta de defunción para que te regresen. Incluso se modifica un poco ese artículo, el 22, y dicen que en lugar de los 40, en 20 20 días. días. Y que te lo van a regresar. No, que va a haber respuesta, también hay que ser honestos en ese aspecto, ¿no? Mucha gente puede estar involucrado con este mercado, que es lo que quieren ellos abatir. Pero bueno, de alguna forma todo el mundo se volcó, como que no querían, y al final pues la versión ya corregida, un poco más planchadita, fue más dócil de cómo arrancó. Y la verdad es que yo creo que de todas las que hemos platicado, es la que va más avanzada. Porque Sí, ya hay nada más. ya están las modificaciones. El tema es que del los IVA. compradores de facturas chafas han sido básicamente los gobiernos, todos los niveles de gobierno. Y esos no se tocan. Sí, sí se tocan, pero aparte de eso, ellos tienen que retener el IVA, no retienen ICR, solo IVA, y en este caso, si no enteran el IVA retenido, se les va a descontar de sus participaciones de gobierno, ¿no? De sus participaciones federales. Entonces, de alguna Pero forma... si no lo regresan, pues que lo regresen, porque si se quedan con él o lo gastan, ese es el gran problema. Por eso, pero que se vuelve si no una lo cortina de regresas, humo. si no lo regresas, te lo reduzco de tu Que de participación hecho, federal. eso ya había pasado años atrás, no sé si recuerden cuando la ley de ingresos de la federación les perdona como que las retenciones a algunos estados, se promovieron muchos amparos diciendo la iniciativa privada, ¿por qué a mí no? Y la respuesta es porque yo contigo no me entiendo presupuestalmente, con los otros sí. Entonces, por lo mientras, de momento te lo quitamos y ya después vemos. Ya después muchos estarían sin mano, ¿no? Al estilo del Bronco. Sí. Pero bueno. No, pues ahorita imagino. Ya con qué firma, ¿no? Estaríamos aquí. Sí, no, bueno, yo creo que es la que está un poquito más adelantada. Ya está perfectamente determinada qué conceptos no entran. Hay unos que no entran dentro de esta retención, como por ejemplo los hoteles, que está perfectamente determinado. Ya se hizo una Hoteles, los precisión muy restaurantes, exacta, las funerarias, o sea, animó que sea otra persona la que se muere y cosas por ¿no? el estilo, Claro, ¿no? claro. No, y servicios públicos, ¿no? Como el internet, telefonía, todo Exactamente. esto. Y pese que en algún momento... Hay servicios que están como raros. Por ejemplo, la construcción se considera un servicio. Ellos tienen un trato especial, o sea, le están permitiendo a la Secretaría de Hacienda que vía resolución miscelánea determine específicamente quiénes tienen un problema para poder reducir este tema de cuánto desde retener. que se presentó la reforma, estaba el titular de un consorcio constructor muy importante y hizo mención de los abusos que han tenido por devoluciones, no tanto por auditorías, que les pedían hasta las placas y los nombres de los conductores que les lleven al transporte y todo, o sea, como que es un exceso. Eso es un exceso realmente. Y luego la critican mucho la propuesta, por ahí salen algunas personas raspadas, ¿no? Pero al final del día... pues va avanzando, creo que es la que va más concreta, más firme. Esa sí, pero aquí la problemática sería que, ¿verdad? En 20 días te lo fueran a regresar, porque si en 20 días te dan respuesta y luego te dices que tienes 30 días para poderlo hacer y después que se toman 6 meses para resolverte lo que pediste, pues resulta que te quitan liquidez y te quitan realmente una parte importante. Podrían quitar una parte importante. Pero si vemos, perdón, el que compra una factura chafa, vamos a suponer que paga el 5%. Entonces dices, oye, compré una factura chafa en 5%. No, espérate. 5% más 10% de IVA más 8% de ICR. Entonces ya te costó 23%. Ya no es tan atractivo. Es la parte que inhibe. O sea, el empresario le vale gorro. La realidad es que se la juega todos los días y compra facturas chafas o lo sigue haciendo. Eso es en la parte de la iniciativa privada, y en la parte del gobierno ocurre algo similar. Se inhibe el gran beneficio que los lleva a tener problemas incluso penales, pero ese gran beneficio que parece que existe ya no se ve. Se inhibe. Si yo fuera un vendedor de facturas chafas, estaría totalmente en contra de esta reforma porque me estás quitando mis fuentes de ingreso. Pero además viene un punto importante. El gobierno además utilizó la vía de salida en la contratación de universidades por aquello de que no son lucrativos, y entonces ya le pegaba el 2x1, ¿no? Sí, fíjense, si hacemos cuentas realmente y vemos el beneficio y que a lo mejor con esto pues si algo se inhibe, pero haciendo números, tú vas a deducir algo, estoy hablando sin riesgo, aparte del riesgo total que puedes hasta perder la libertad.
si tú puedes deducir algo, repito, si tú te vas a hablar del 22, 23, 25%, pues automáticamente el patrón evita un 10% de PTU. Después evita un 30% de ISR. Y se va hasta abajo a la UFIN el 12.86. Entonces estás hablando del 52.86. El riesgo es que te cachen. Pero si tú logras pasar, si logras pasar eso... Si ahorita tienes un beneficio del 52% y te dicen, oye, lo vas a reducir a la mitad, es muy probable y el riesgo ya muchos está, empresarios y con el riesgo digan, ya no oye, lo digan. por tanto riesgo, la realidad es que mejor no le entro. Claro, Sí. digo, siempre va a existir la evasión, ¿no? La defraudación siempre se va a presentar, pero lo lógico es tenerlo dentro de márgenes controlables, ¿no? No que se desborde así como la corrupción. Sí, y además debemos de aquí tan generalizada o tan dirigida la corrupción como sería el moche, pues no es cierto, eso no es corrupción, hay muchísimas cosas más que son corrupción, ¿no? No tanto el famoso moche, pero haciendo eso... A ver, ¿cómo el moche es corrupción o no es corrupción? No, es la Sor Juanita, como dirían. Sí. La del pueblo. Ponérsela del La del pueblo. Puebla. Así es. Sí, me explico, o sea, esa parte de verdad se podrá quitar. Es que, bueno, Hay que empezar, Exacto. o sea, eso sí. Hay una lógica, aunque lo viéramos muy alejado en todo esto. La gente que de alguna manera ha comprado las facturas indebidas ha incurrido en algún ilícito. Claro. Y esa es la que va a tener el perdón del que ha hablado el presidente electo, como que no va a causar inestabilidad política y el pasado, pues decía la canción, ya lo pasado no me interesa y de aquí en adelante. Entonces, No es ya lo pasado, siempre y cuando te corrijas. Porque, a ver, tú compraste pero facturas me refiero chafas. en lo penal, En lo- la corrupción. Sí, ahí es donde ahí dijo te que perdona no la entra. parte penal, Así es. lo que es el pago. El pago Ajá. lo tendrías que hacer, Sí, no, el pago sí, pero la ahí parte sí. penal la inhibe. Y bueno, de alguna forma es más fácil que te obtengas un perdón y no la parte penal con las facturas que con otro tipo de ilusiones. No, pero es que va a salir, digo, realmente el esquema que él busca es ese, ¿no? Ya ni con 60,000 y 2 taparroscas, ¿no? Ya no hay bronca. O sea, de aquí salimos adelante. 59,800 de multa y ya le hiciste. Y ya, ¿no? Y te quedas con todo lo de Hawái, Miami, lo que sea, ¿no? Digo, ya inventé Hawái, no era, perdón, era solo Miami. Sí. Pero bueno, el punto es que en ese contexto, como bien dicen, se va avanzando y esta es una de las que suma respecto del otro que son cargas. Ahora, me quedo yo pensando en un efecto, vamos, integral. Todas estas medidas que flexibilizan verdaderamente, es de llamarlo así, el sistema tributario, que antes era un tanto más fuerte y no solo es vamos, la OCDE pugna por eso, por ser fuertes, por no ser débiles. Este contrasentido, con todo lo que se va a generar, embona. Pues ya no podríamos estar con toda la situación de la OCDE porque si nosotros estamos dentro de ese programa, como lo platicamos ahí en la radio, pues todo inicia con el expresidente Calderón, que la primera iniciativa preferente fue la modificación de que es la nueva Ley Federal de Trabajo. Ahí empieza la reestructura que exigía la OCDE. Entonces, esa parte va acomodando lo que es la reforma energética y va como toda esa estructura es precisamente para estar dentro de ese programa, poder estar dentro de esta mesa. Ese es el punto. ¿México sigue estando bien rankeado? Yo creo que sí. A lo que ha estado ocurriendo es que hay mucha información como que tiene leña de los afectados. Claro. O sea, oye, espérate, yo soy el empresario que puede mover esto y me afecta, y entonces armo mucha laraca por algo que me está afectando. No sé, ahorita el caso de los banqueros, ¿no? Con las comisiones bancarias, o el caso de los mineros, con decir, oye, ya no vamos a dejar que se manchen tanto, y tú dices, oye, no, por favor, ¿cómo no vas a dejar que me siga manchando si la realidad es que así es como hago negocio en este país? Llego y lo exprimo, y así es como llegamos a un porcentaje tan alto de pobres. Está de la patada. O sea, no se puede seguir así. Pero además con estos programas no se quita la posibilidad de la pobreza.
porque la verdad, esto lo que puede es reactivar la economía porque todo el mundo tiene un dinero y lo va a gastar. Pero, por ejemplo, en el caso... Pero quitar la pobreza, tienes que tener fuentes de trabajo, tienes que tener trabajo, tienes que tener ganas de trabajar, ganas de prepararte. ¿Sí me explico? Porque hoy yo encuentro gente que está en un semáforo y un día platicando con uno le digo, bueno, pues mejor vente y ponte a lavar carros. No, patrón, dice. Yo aquí no dejo mi día por 500, 600 pesos. ¿En qué esquina? Ya está apartado, ¿no? Sí, no, espérame, no. Ahora, ¿quieres una esquina? Muy bien. No, yo creo que falta a lo mejor complemento con este tipo de acciones, ¿no? O sea, algo que estimule a la empresa no solo con la cuestión tributaria, sino también el empuje, ¿no? De la creación de más y más y más. CONACYT es otro de ellos que también va a tener ahí un fuerte ajuste, entiendo, ¿no? Imagínate realmente ahí CONACYT que es una institución que ha sacado tantísimas personas preparadas, ¿no? Sobre todo por las becas en el extranjero. Y aquí que te exigía el CONACYT, siempre te ha exigido una respuesta con relación a trabajo o del regreso de la beca. Estos que les van a regresar el dinero, ¿por cuánto tiempo y qué les van a exigir hacer? O sea, tú acabas de salir de la universidad y te dicen, te dar 3,500 pesos. Vas a tener un subsidio. Vas a tener un subsidio. ¿Y por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿por cuánto tiempo? 6 meses, un año, 2 años. ¿Cómo van a controlar eso? ¿Sí? Todavía los adultos en plenitud, los galanes otoñales, pues sí, cada vez que pasa el tiempo se reafirman más en qué son. Pero todos los demás, en los que están sin empleo, en los que están así, pues si les das la lana, no van a trabajar. El problema es muy grave. Sí. O sea, realmente, si México está hecho por micronegocios y los micronegocios se ven afectados, te voy a poner un ejemplo, mi querido maestro. Los intereses que se cobran en México a los micronegocios, los microcréditos, sí, son criminales. Están cobrando intereses vergonzosos. Criminales. Así como lo decía un ponente en microfinanzas, ¿cómo se llama? En el evento de microfinanzas. Dice, los intereses que se cobran en México son vergonzosos. Se cobra el triple de lo que se cobra en América Latina. Que es un tema. Entonces es terrible porque no hay forma en el que un micronegocio pueda salir adelante cuando tiene a estos vampiros chupándoles la sangre. Son fuertes puntos y bueno, desafortunadamente ya estamos llegado al final. Entonces, no se preocupen. Miren, la siguiente semana vamos a seguir platicando de las expectativas fiscales para 2019. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados. Jesús, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar aquí. Javier, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos atentos. Además, tómenle la palabra a Javier, que yo creo que vale la pena para darle continuidad a estos puntos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, coman mucho frijol, ya no tenemos problema por desabasto, ya nos los han dejado más libre. Y si están ya, obviamente, en jueves, pues ya nos falta poquito, solo un día. Si están en fin de semana, pues entonces a disfrutarlo completamente. El sábado, ¿no? Por TV, al canal 22. Así es. Hasta la siguiente.